En la siguiente presentación abordaremos el tema interfase líquido-líquido. Se denomina interfase a la zona de separación entre dos fases o medios diferentes, como por ejemplo el agua-aire, metal-disolución, agua-disolvente orgánico, que corresponden respectivamente a las interfases líquido-gas, sólido-líquido y líquido-líquido. La interfase líquido-líquido. En este tipo de interfase se produce cuando se ponen en contacto dos líquidos inmiscibles o parcialmente miscibles. En este tipo de interfase se dan las características: fuerzas de atracción que actúan en diferentes direcciones, tensión superficial, polaridad, trabajo de adhesión y cohesión. Trabajo de adhesión. En el caso de dos líquidos es el trabajo necesario para separar 1 centímetro cúbico de interfase líquida y formar dos interfases líquido-aire separadas, como podemos ver en la imagen y con su respectiva fórmula. Trabajo de cohesión es en el caso de un solo líquido. Corresponde al trabajo necesario para dividir en dos una columna de un líquido de 1 centímetro cuadrado de sección, como se puede ver en la imagen. Extensión de un líquido sobre otro. Cuando se coloca una gota de aceite sobre una superficie limpia de agua, puede comportarse de una de las siguientes maneras. 1. Permanecer como una lente. O 2. Extenderse de forma de una película delgada, que puede formar colores de interferencia hasta que se contribuye de una forma uniforme sobre la superficie. El coeficiente de extensión inicial corresponde a los valores de las tensiones superficiales e interfaciales antes de que ocurra la saturación mutua. Coeficiente de extensión inicial. Harkins definió el coeficiente de extensión inicial como la tensión superficial de sustrato líquido menos la tensión superficial del líquido que se extiende más la tensión interfacial entre los dos líquidos. Actividad superficial. Si ácidos grasos y alcoholes de cadena larga de hidrocarburos se sitúan en una interfase aire-agua o aceite-agua, se colocan con dos grupos hidrofílicos en la fase acuosa y dejan que las colas del hidrocarburo hidrofóbicas escapen a la fase de vapor, gaseosa o aceite. Esta situación es energéticamente más favorable que la disolución completa en cualquiera de las dos fases. La fuente absorción de estas sustancias a las superficies o interfaces en forma de una capa monomolecular orientada o monocapa se llama actividad superficial. Las sustancias con actividad superficial surfactantes o tensoactivos son moléculas que tienen partes polares y no polares. La actividad superficial es un fenómeno dinámico, puesto que el estado final de una superficie o interfase representa un equilibrio entre la tendencia de la absorción y la tendencia a la disolución completa debido a la agitación térmica. Si la tensión interfacial o superficial entre dos líquidos se hace lo suficiente pequeña, al agregar un surfactante se formará una emulsificación. La propensión de las moléculas de surfactante a acumularse en la interfase favorece a la expansión de la misma y es contrarrestada por la tendencia opuesta a contraerse bajo las fuerzas normales de tensión superficial. Clasificación de surfactantes. Es posible destacar 4 grupos de surfactantes a partir del mecanismo físico-químico de su acción sobre la interfase y el sistema disperso en su totalidad. Número 1. Surfactantes que se orientan en la interfase aire-agua. A estos pertenecen, por ejemplo, los homólogos medios o superiores de los alcoholes y ácidos alifáticos, así como distintas sustancias naturales más complejas. Algunos surfactantes fuertes de este grupo se emplean como extintores de espuma. Número 2. Sustancias dispersas por su naturaleza y tensoactivas en diferentes superficies de separación contribuyen al desarrollo de nuevas interfaces en los procesos de distribución, dispersión y elaboración de sólidos y emulsificación de líquidos. Surfactantes que poseen la capacidad de formar estructuras semejantes a los geles. Son macromoleculares, naturales o sintéticas. Se emplean como estabilizadores. Estos pueden intervenir como plastificantes de las dispersiones muy concentradas. Número 4. Surfactantes que poseen acción detergente. Unifican las funciones de los 3 grupos anteriores de sustancias tensoactivas.
Los principales consumidores de surfactantes son la industria minera, industria de elaboración de metales y del transporte, industria textil, industria de la construcción, industria de materiales, polímeros y recubrimiento de pinturas y barnices, e industrias alimentarias y farmacéuticas de perfume y de extinción de incendios. Por su naturaleza química, los surfactantes orgánicos de estructura difílica se dividen en surfactantes aniónicos. Durante su disociación en el agua forman un anión con radical hidrocarburo grande. Número 2. Surfactantes catiónicos se disocian en agua y producen cationes orgánicos desarrollados. La aplicación de los surfactantes catiónicos está en función de su costo, el cual puede ser alto. Estas sustancias se utilizan como inhibidores de la corrosión, reactivos de flotación y bactericidas, desinfectantes y fungicidas. Número 3. Surfactantes anfóteros o anfolitos son compuestos cuyas moléculas contienen ambos tipos de grupo. Número 4. Surfactantes no ionógenos son compuestos solubles tanto en medios ácidos como alcalinos que no se disocian en agua. Por regla general, son productos de la adición del óxido de etileno a las sustancias con radicales de hidrocarburos desarrollados. Estudios de las monocapas. Por su estado físico, las monocapas pueden clasificarse en 3 grupos. 1. Películas condensadas. Cuando las moléculas están muy cerca unas de otras, estas no se separan, porque las fuerzas de cohesión entre las colas son lo bastante fuertes. Una de las aplicaciones de la monocapa condensada es la conservación de agua por retardo de su evaporación. Para conseguir mínima permeabilidad a la evaporación, la monocapa debe tener capacidad de autorreparación y debe poder comprimirse lo suficiente para expulsar impurezas. Esto es, tener alto coeficiente de extensión. Películas coherentes. Ocupan mayor área que las condensadas. También se les llaman películas de líquido expandido. Para los líquidos se acepta la teoría de que se comportan como una doble película, pues las cabezas de las cadenas están en estado de agitación cinética bidimensional, mientras que la fuerza de atracción entre las colas mantienen la película todavía coherente, es decir, las moléculas de surfactantes en la monocapa aún están unidas. Películas gaseosas. Cuando las moléculas están separadas unas de otras, se mueven de forma independiente. Factores que influyen en el estado físico de las monocapas. Con una buena elección de la longitud de la cadena y de la temperatura, se puede conseguir que ácidos grasos y alcoholes de cadena lineal exhiban los 3 estados. La cohesión lateral también depende de la geometría y orientación de las moléculas, por lo que los siguientes factores favorecen a la formación de una película expandida. Grupos hidrofílicos voluminosos, ya que impiden un empaquetamiento eficaz y por ende la cohesión entre las cadenas de hidrocarburos. Presencia de más de un grupo polar, por ejemplo ácidos grasos no saturados. Se necesita presión determinada para superar la atracción entre el grupo polar y el sustrato acuoso antes de que las moléculas se puedan orientar verticalmente. Presencia de más de una cadena de hidrocarburos orientada en distintas direcciones a partir de la parte polar de la molécula. Y número 4, cadenas de hidrocarburos que forman ángulos. Por ejemplo, el ácido brasílico, que tiene una cadena lineal de hidrocarburos de una monocapa condensada y cadenas de hidrocarburos ramificadas. La naturaleza del sustrato, en especial su pH, es importante cuando la monocapa es ionizable. Los electrolitos disueltos en el sustrato también tienen mucho efecto en el estado de las monocapas. Estudios de micelas. Las disoluciones de surfactantes tienen propiedades físicas no usuales. En disoluciones diluidas se comportan como electrolitos normales, pero a una concentración dada y bien definida ocurren cambios bruscos en algunas características, como presión osmótica, tensión superficial, conductividad eléctrica, entre otras. McBain explicó que el comportamiento anormal de las disoluciones de los surfactantes era debido a la formación de micelas. La concentración a la cual la formación de las micelas es observable se denomina concentración micelar crítica o CMC. La formación de micelas es otro mecanismo de absorción por el cual puede disminuir la energía interfacial de una disolución de surfactante. La estructura de las micelas. Hartley propuso una forma esférica para las micelas y sugirió que son fundamentalmente gotitas
de dimensiones coloidales con los grupos cargados en la superficie. La CMC depende casi por completo de la naturaleza de la parte liofílica del surfactante. El radio de las micelas esféricas deberá ser un poco menor que la longitud de las cadenas constituyentes. Si la disolución está por encima de la CMC, puede solubilizar otras sustancias orgánicas insolubles, incorporándolas dentro de la micela. McBain propone la micela de forma laminar, supone una doble capa de las cabezas polares hacia la fase acuosa. En cuanto a la conductividad eléctrica, la formación de micelas afecta la conductividad de la disolución por varias razones. La atracción viscosa sobre las moléculas se reduce al formarse agregados. Se adhieren contraiones a la micela por su alta carga de superficie y la influencia retardadora de las nubes iónicas de los iones aumenta mucho por la agregación. Emulgentes y escala HLB. Los emulgentes son sustancias o agentes que desempeñan un papel muy importante en la emulsificación, ya que no solo reducen la tensión interfacial, sino que también envuelven las gotas pequeñas dispersas con una fuerte y elástica película mono o multimolecular. Obtener una emulsión de tipo aceite-agua o de tipo agua-aceite depende principalmente de las propiedades del emulsificador y, en especial, de su equilibrio hidrofílico-lipofílico. Balance hidrofílico-lipofílico o HLB. Griffin en 1949 fue el primero en representar numéricamente la denominada escala HLB. El valor HLB es función directa de la parte hidrofílica en la molécula del surfactante. Es elevado cuando la fracción hidrofílica es predominante. Es elevado cuando la fracción hidrófila es predominante. Es débil si la molécula es más liófila que hidrófila. El interés en la clasificación basada en el HLB radica en que nos permite conocer las principales propiedades de los surfactantes. Fórmulas para calcular el HLB según Griffin. Para alcoholes de cadena larga y sus ésteres, se basa en dividir el porcentaje de masa de unidades de óxido de etileno sobre 5. Para ésteres, la fórmula es igual a 20 por 1 menos el índice de saponificación del éster sobre el índice de acidez del ácido liberado. Para encontrar el HLB requerido, la fórmula es igual al HLB de sus componentes por el porcentaje de cada uno. Para un HLB requerido y para el cálculo de cualquier surfactante en la mezcla, tenemos las siguientes fórmulas que serán explicadas y utilizadas en el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que les voy a explicar es sobre el subtema de HLB, que es el balance hidrofílico-lipofílico. El enunciado del ejercicio dice de la siguiente manera. Se desea saber el HLB requerido de una mezcla que contiene un 70% de Twain 80 con un HLB de 15 y el 70% de SPAN 80 con un HLB 4.3. Como pudimos observar en la presentación anterior, la fórmula para encontrar el HLB requerido en una solución de dos componentes es la siguiente. Es HLB requerido igual al HLB de cada componente, que en este caso le podemos poner A y B, por el porcentaje de cada componente en la mezcla. Como ya tenemos ambos datos de cada componente, solo lo pasamos a sustituir. En el HLB, en el resultado de la multiplicación del HLB del A por 15 nos viene dando 10.5, por el resultado del 30% de SPAN por su HLB nos viene dando 1.3. Entonces, el HLB requerido de la mezcla es 11.8, el cual lo podemos aproximar a 12. Pero el ejercicio tiene un siguiente enunciado que se desea saber la cantidad
de cada componente cuando ya nos están dando el HLB requerido. Entonces, como ya tenemos el HLB, que es igual a 12, para conocer el porcentaje de cada componente en una mezcla, vamos a utilizar la siguiente fórmula. X es el HLB de la solución, del que acabamos de encontrar, y el HLB de los componentes de la mezcla, que ya los conocemos. Entonces pasamos a sustituir. Resolvemos todos los problemas matemáticos que tenemos aquí, las multiplicaciones y las restas, y el porcentaje nos dará un 71.96%. El A, que vendría a ser el componente A vendría a ser el 80. Entonces, del 80 tenemos un 71.96% dentro de nuestra mezcla. Para encontrar el componente B es aún más simple, que sería solo el 100 menos el porcentaje de A. Sustituimos. Y el porcentaje del componente B en la mezcla es un 28.04, que vendría a ser del otro componente B, que es el SPAN 80. Así es como se resuelven los ejercicios sobre la balance hidrofílico y lipofílico. Muchas gracias.